Hablamos un poco, doctor, de lo que está sucediendo en este momento. Hablábamos extra cámaras de algo muy importante. La gente debe acostumbrarse a administrar mejor este líquido elemento tan importante para nosotros, doctor. Es correcto, Irgen, tenemos que tener una conciencia ambiental. Lamentablemente hemos despilfarrado mucho el agua. Yo comentaba y tengo fotografías, por ejemplo, de este carnaval último pasado, donde no solo agotaron el agua de la fuente que tenemos en el Prado, sino que cuando se terminó el agua de la fuente, salieron todos a comprar bolsas de agua potable. Entonces, ese recurso hay que tener en cuenta que es un recurso finito, que se acaba. Entonces, el agua que malgastamos hoy es el agua que vamos a necesitar mañana. Entonces necesitamos una conciencia, necesitamos tener, con esto no te quiero decir que no nos bañemos, no nos lavemos, ni mucho menos. Simplemente tener la conducta de saber racionalizar el agua. Bañate, pero tener la precaución de guardar, por ejemplo, el agua para después reutilizarla y baldear, por ejemplo, el inodoro. La mochila del inodoro, por ejemplo, poner botellas de 1 litro de agua llenas. ¿Para qué? Para disminuir el volumen en 1 o más litros de agua. Y cuando te laves las manos, no dejar la pila corriendo. Entonces, con esas pequeñas medidas vos puedes reducir hasta en un 70% el consumo del agua. Es una cuestión de educación. Si nosotros, por ejemplo, como bien indicaste tú, cuando la represa estaba al 50%, si hubiéramos adoptado este tipo de medidas, por ejemplo, ahora tendríamos agua. Inclusive te digo más, con las lluvias que están ocurriendo de 10, 15 minutos, lo poco que se vaya a llenar puede alcanzar para que todos tengamos agua, si y solo si la sabemos racionalizar y utilizar adecuadamente. Doctor, ¿cuán importante es? Yo recuerdo una experiencia que en algún momento la comadre Mónica nos contaba de un amigo que ella tenía en Colombia que logró forestar un área y al medio de esta forestación tenía una laguna. ¿Cuál es la relación de los árboles con el agua? Absolutamente toda. En realidad los árboles son la fuente de agua, te cuento. Por ejemplo, nosotros tenemos la Amazonía que nos presta un servicio increíble. En realidad no un servicio, estoy diciendo mal. N servicios, pero principalmente el agua. La Amazonía es una gran esponja de agua que retiene muchísima agua y suelta a razón de 20.000 millones de toneladas de agua cotidianamente. ¿Eso qué significa? Significa que es la proveedora principal de lluvias en toda la región, no solo amazónica, porque la influencia de esas lluvias llega inclusive hasta la Patagonia Argentina. Esa evaporación que causan los árboles se mezcla también con otro factor amazónico que son compuestos aromáticos que son los que van a provocar que no solo evapore sino que además condense bajo la forma de lluvia. Por otro lado, también cada vez que la Amazonía evapora agua, produce un vacío debajo de esa succión. Y ese vacío toma el aire húmedo del océano Atlántico, es decir, también es una bomba de agua. Es algo maravilloso lo que hace. Y por otro lado, Irgen, algo que no estamos tomando conciencia de el privilegio que tenemos de contar con estos árboles. ¿Por qué el privilegio? En la latitud 30 norte, por ejemplo, tú sabes muy bien que tenemos serios problemas, bueno, básicamente los norteamericanos, con los huracanes. Y en los 30 grados latitud sur no tenemos ese problema, gracias a la Amazonía que evita con el relieve de los árboles la formación de huracanes. Pero, cuidado, porque si seguimos deforestando como lo estamos haciendo,
vamos a tener problemas también catastróficos y no hace falta decirte el costo económico que tiene un huracán. Katrina, si no hay que preguntarle al presidente de Estados Unidos cuánto le costó a Estados Unidos. Entonces, esos servicios ambientales hay que valorarlos, por eso tenemos que cuidar nuestra Amazonía y no seguir deforestando como lo estamos haciendo. Solo en soya, Irgen, estamos deforestando 60.000 hectáreas por año y solo en Bolivia, no te estoy diciendo toda la Amazonía, solo en nuestro país. En los yungas, por ejemplo, está ocurriendo lo mismo. Es imposible que pueda faltar agua en los yungas, pero está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque estamos destruyendo todo el bosque por la bendita hoja de soya, de coca. Hoja de coca. Que también tenemos que hacernos la pregunta si realmente estamos consumiendo más hoja de coca o está siendo para otra utilidad. Porque si vos caminas por la calle, yo no veo más gente acullicando, más gente diciendo, pucha, falta hoja de coca. Entonces tenemos que también tener una reflexión y darnos cuenta que el bosque cumple servicios ambientales que solamente por el costo de ese servicio ambiental como el agua, por eso solo ya deberíamos dejarlo como está y no contribuir a... porque esto que estamos sufriendo, Irgen, son las consecuencias de nuestras propias acciones. Doctor, como siempre, mil gracias. Es importante el aporte que usted nos brinda a través de su experiencia para poder reflexionar a la gente que vive en la ciudad, pero también a la gente que vive en el campo, a la gente que vive en los yungas, por ejemplo, que es importante que ellos también entiendan de que en algún momento se van a quedar sin agua si siguen deforestando, si siguen cambiando los bosques por la coca. Gracias, querido doctor. Gracias, Irgen. Bueno, hemos conversado con el doctor Enrique Richards, especialista en medio ambiente, sobre temas que ojalá en algún momento todos podamos entender por su importancia. Seguimos con más junto a Mauricio Chipi Caballero.